Bienvenido una vez más a este canal. Estás en Huerto Mexicano. Mi nombre es Tania y el día de hoy vamos a hablar de una planta maravillosa que es esta que tenemos aquí, y es una planta de tomate verde, aunque en México únicamente nos referimos a este tipo de fruto como tomate. Y yo sé que en otras regiones y principalmente en otros países, al escuchar tomate se refieren a lo que nosotros denominamos jitomate, pero para nosotros el tomate en realidad es este. Déjenme en los comentarios cómo es que lo conocen en su país o en su región. Lo importante es que esta planta es originaria de México y previo a la colonización gozaba de bastante aceptación, incluso muchísimo más que el jitomate. El tomate es muchísimo más ácido que el jitomate y por eso no fue tan aceptado en otras latitudes, pero en México tiene bastante popularidad ya que con él preparamos diferentes platillos y hoy en día lo utilizamos principalmente para realizar salsas. Más adelante en Huerto Mexicano les compartiré algunas recetas de salsas con el ingrediente principal del tomate. Así que no se lo pierdan, suscríbanse si aún no lo han hecho y les gusta el contenido de este canal. Y para quienes ya siguen este canal, ya saben que normalmente empiezo con las características de la planta, cómo es que se utiliza y también los cuidados que debemos tener con ella. Así que si alguno quiere ir directo a los cuidados, vayan a este minuto. Y para quienes no, vamos a hablar un poco sobre sus características. Esta es una planta arbustiva de porte bajo. Alcanza una altura de hasta 1 metro y puede extenderse también 1 metro. Sus flores son amarillas y las podemos encontrar tras 60 días después de su siembra. El fruto es redondo de aproximadamente 3 y 6 centímetros, aunque esto va a ser variable dependiendo del tipo de tomate. Porque en México podemos encontrar el mil tomate, que es muy pequeño, o el tomate manzano, que es muchísimo más grande. Los frutos están cubiertos de una hoja que tiene la funcionalidad de protegerlos. Una vez que el tomate ha llenado la hoja, es que sabemos que el tomate ha alcanzado su máximo crecimiento y es el momento de cosecharlo. Otra característica es que el fruto, una vez que retiramos la hoja, tiene una ligera capa pegajosa. De este lado podemos ver la flor, tomatitos más pequeños, unos más grandes. Incluso aquí ya tenemos, miren, este es nuestro tomate que ya ha abierto. Y es cuando el tomate abre la cáscara, significa que ya está listo para ser cosechado. Aunque muchas veces se opta por cosecharlos incluso cuando no han llenado por completo la cáscara. Hablando de los usos del tomate, el principal está en la cocina, porque con él preparamos distintos platillos. Pero otro uso es el medicinal, ya que gracias a sus propiedades se emplea para aliviar los siguientes padecimientos. Contiene vitamina A, C, E y K, además de fósforo, hierro, magnesio, zinc, niacina y calcio. Y es una fuente importante de fibra. Gracias a la niacina que contiene, puede ayudar a incrementar los niveles de energía. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y ayuda a mantener un sistema inmunológico fortalecido. Se emplea para aliviar molestias estomacales, elimina la caspa y la calvicie. Se utiliza para problemas respiratorios y asados se pueden emplear para aliviar las anginas. El tomate baja los niveles de presión en la sangre, además de que se puede utilizar para reducir los dolores del oído. Además, no solamente podemos aprovechar el tomate en sí, sino que también podemos hacer uso de la cáscara que lo cubre. Sobre eso les haré un video más adelante. Ahora que ya hemos hablado un poco sobre las características y los usos del tomate, veamos cuáles son sus principales cuidados para tenerla en casa o en nuestro huerto. Y comenzamos número 1 con el sol.
Esta planta requiere estar expuesta a pleno sol para una adecuada formación de las flores y por lo mismo de los frutos. Miren, les quiero mostrar lo grande que está esta planta y podemos ver lo abundante también. Vean la cantidad de tomate que tiene. Cuidado número 2, la tierra. Se da bien en suelos semi-arcillosos o arenosos, pero eso sí, ricos en materia orgánica. Y siempre va a ser importante que tenga buen drenaje. Cuidado número 3, la poda. Se puede podar la planta a los 50 días de su germinación, ya que a los 60 días aproximadamente comenzará a generar flores. Y si deseamos una mayor floración, debemos retirar una parte de las hojas, sobre todo aquellas con estado evidente de decadencia, como las que tengan cambio de coloración o incluso aquellas que hayan sido afectadas por las plagas, como estas que tengo yo aquí. De esta manera podremos cosechar los primeros tomates alrededor de los 80 días y la planta continuará dando frutos durante 40 días más. Para no hacer tan extenso este video, en uno próximo les enseñaré cómo podemos hacer la siembra y la germinación de las semillas de tomate. Cuidado número 4, el riego. Si tienes esta planta en tu huerto y no estás en un lugar con precipitaciones, la recomendación es regar cada tercer día o al menos 3 veces a la semana. En cambio, si te encuentras en un lugar donde haya lluvias frecuentes, prácticamente no vas a tener que regar nada. Estas plantas que les muestro aquí prácticamente no se riegan, únicamente es lluvia de temporal. Cuidado número 5, el tipo de clima. Se puede cultivar en climas cálidos y templados y para que crezca adecuadamente requiere una temperatura promedio entre 20 y 25 grados centígrados. Cuidado número 6. Las plagas y las enfermedades. Es susceptible a plagas, entre ellas a la pulga saltona, a los mayates, a la catarina de tomate, el minador de hoja y en mi caso les voy a mostrar a los chapulines. También puede verse afectada por hongos, principalmente cuando el nivel de humedad es muy alto, además de la cenicilla y la dormilera. Cuidado número 7, el tutor. Se recomienda colocar un tutor para elevar las ramas de la planta y que no estén en contacto directo con la tierra. Así se evita plagas y enfermedades, además de que tendremos frutos mejor desarrollados. Y además de eso, va a ser más sencillo la recolección. Aquí hemos colocado estas ramas a manera de tutor para sostener la planta y que el fruto no esté en contacto con la tierra. Y a diferencia de los jitomates que requieren un tutor más fuerte, el tomate puede sobrevivir bien con tutores más sencillos como estas ramas porque no tiene un peso tan alto como el del jitomate. Y esta planta de aquí requiere urgentemente de un tutor. Finalmente, el cuidado número 8, el abono. Siempre podemos aplicar abonos químicos, pero en el caso del tomate podemos aplicar algunos como el humus de lombriz, la composta. En mi caso, a estas plantas se les ha agregado estiércol. Para aplicar este último hay que tener un adecuado control del mismo porque es muy rico en nitrógeno. Les voy a mostrar esta planta que ha crecido de forma silvestre y no tiene tutor, no está en un suelo fértil y la maleza se ha desarrollado alrededor. Para evitar esto se pueden hacer acolchados en nuestras plantas, pero aún así vean la cantidad de frutos que ya tiene. El tomate para mí es uno de los frutos indispensables que necesito tener cerca porque me gusta bastante. Cuando estuve lejos de México en una región en donde era muy difícil de conseguir, realmente sufría. Así que si pueden tener una planta de tomate en casa, se las recomiendo porque pueden hacer con ella distintos platillos. Espero que este video haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.